De vuelta de publicidad. Hoy vamos a hablar con una olontense. Su dedicación a la poesía le viene desde su primera publicación en el año 2010 con la Plaquete Mudanza Interior, concretamente en Ediciones en Huida. Pero le siguieron también después muchos poemarios dedicada a la poesía, a esa cenicienta de la literatura. Ha vuelto de nuevo a sorprendernos con una nueva publicación que lleva por nombre Pequeño Tratado de Etología, el comportamiento humano llevado a la poesía. Carmen Ramos, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Paula, muchas gracias. ¿Y por qué concretamente Pequeño Tratado de Etología? Pues mira, el título resume mucho todo lo que lleva dentro del libro. Los poemas son muy pequeños, muy pequeños. Hay poemas que tienen 3 versos, algunos tienen un poco más, pero son todos bastante intensos, bastante cortos, con muy poca floritura, muy desnudos. No llevan título ninguno, todos se llaman imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, al estilo de los tratados científicos, ¿vale? Que parten siempre de una hipótesis basada en una gráfica, y se llama de etología porque, como tú bien has dicho, yo quería llevar esa parte del comportamiento humano a la poesía. Todos los poemas empiezan con una imagen que a mí me llamó la atención, que yo llegué a evocar en algún momento, y a partir de esa imagen yo trato de llevarlo a mi terreno y pasado por un tamiz poético, intentar explicar por qué nos comportamos como nos comportamos. Bueno, pues todo ese comportamiento humano y animal, llevado concretamente a ese libro y a ese poemario, ese libro de poesía que fue presentado oficialmente ya, Sí, en octubre lo presentamos en Sevilla, dentro del Festival Edita Nómada, y en noviembre lo presentamos en Gibraleón. Bueno, y cuéntame, ¿ha tenido aceptación? ¿La respuesta ha sido positiva? Mira, pues la verdad que siempre cuando publicas un libro te queda esa duda de, ay, esto interesará, porque a fin de cuentas eres tú la que está ahí, ¿no? Luego te das cuenta con el feedback que te va llegando que a la gente le llega realmente eso que tú has escrito, que llegan a sentir lo mismo que tú, y la verdad que todo lo que me está llegando, reseñas, opiniones de mis amigos que me escriben, opiniones de libreros. El otro día, pues por ejemplo, me escribió Jesús Barrero de Un gato en bicicleta y me dijo, mira, me he leído tu libro de una sentada y ya lo tengo en el escaparate, y hacía 2 días que le había llegado. Entonces, bueno, cuando te llegan esas opiniones de gente que realmente sabe y de gente comprometida con la literatura, la verdad que te sientes muy satisfecha. ¿Qué quieres transmitir tú con este poemario? Bueno, yo creo que quizá la grandeza de lo pequeño, el fijarnos más en el detalle, el ir un poco más a esa reflexión. Quizás vamos demasiado deprisa muchas veces por el mundo, y además este poemario se hizo casi entero en una ciudad como Sevilla, que es donde yo trabajo. Y en Sevilla vamos todos con muchas prisas, porque o perdemos el autobús, o no pillamos un taxi, o hay un atasco. Entonces, quizá frente a esa premura de nuestra vida, yo intenté captar esas pequeñas cosas que te llaman la atención en una ciudad y que captan esa belleza que quizás tiene eso, lo pequeño, el detalle, lo que quizás a los ojos de todo el mundo parece insignificante y quizás tampoco no lo sea, ¿no? Tus obras son en poesía, pero sí. También creo que le has dedicado algo a la narrativa, pero aún no ha sido publicada. No está publicado todavía. Yo siempre había escrito, no cuentos, sino pequeñas historias, anécdotas, relatos, por llamarle de alguna manera. Y hay un libro de microrelatos que está casi terminado, yo espero poder terminarlo este verano. Y bueno, fue un proyecto que yo presenté a un festival que se llama Coruña Mayúscula, dentro de un proyecto que se llamaba Novos, en el que varios editores te evaluaban el libro, y bueno, pues ese libro, que se llama Más de 20 maneras de lavarse las manos, fue seleccionado, y bueno, tuve la oportunidad de presentarlo allí, cuando era solo un proyecto, y bueno, ahora mismo creo que son 60 y tantos microrelatos, y entonces tenía escrito como 20, 30, más o menos la mitad del libro. Curiosamente, la narrativa suele ser más comercial que la poesía. Sí,
sí, sí. Pero, fíjate, es la paradoja del mundo editorial. Es mucho más fácil ahora mismo publicar poesía que publicar narrativa. A pesar de que la narrativa se vende mucho mejor, pero es mucho más fácil por el tema de los costes de impresión, la distribución, todo esto llega mucho más, mientras que la narrativa tiene que seguir unos canales mucho más tradicionales, la impresión vale mucho más cara, la difusión no se hace tan mano a mano. Entonces, bueno, hay si te das cuenta, ahora mismo, incluso en Huelva, ¿no?, han nacido muchísimas editoriales independientes, pero creo que, excepto Niebla y alguna más, creo que, y Onuba, creo recordar, las demás no se dedican directamente a la narrativa, sino que tienen narrativa y poesía y tal, van combinando. Oye, Carmen, hay un movimiento poético bastante considerable en la provincia de Huelva. ¿Cuántas asociaciones? Sí. Incluso que traspasan fronteras, ¿no? Como las de a ambas orillas del Guadiana, ¿no? Los poetas del Guadiana, sí, sí. Bueno, en general, es increíble cómo en España las redes sociales han ayudado tantísimo a la difusión de la poesía. Si es buena o mala, si es de calidad o no, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Yo creo que no tenemos perspectiva para poder juzgarla, pero yo creo que eso, lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter, los blogs, han hecho muchísimo, muchísimo por todo eso. Y yo me alegro muchísimo que esta ola que se veía venir, era como que viene, haya llegado por fin a Huelva y haya tantos eventos poéticos que bueno, una no sabe muchas veces dónde acudir. También, Carmen, la crisis que nos ha hecho un poco reflexionar más. También. Y plasmarla en poesía, en narrativa. Y mucha gente joven que ha empujado hacia un género mucho más breve, mucho más intenso, un género que te permite esconderte, que no te expone tanto, porque al final tú te escondes detrás de tu yo poético, ¿no? No siempre una es lo que escribe, ¿no? Entonces sí que es verdad que todo eso ha contribuido muchísimo. Sí, sí. ¿Cómo se enamora una economista de las letras? Pues mira, antes de ser economista, bueno, yo tengo que decir que yo aprendí a leer con 4 años. Con 4 años, bueno, con 3 y pico ya me sabía cuentos de memoria que me leía mi hermana, a la que obligaba a leérmelo. Y con 4 ya aprendí a leer, desde los 7 leo de corrido, no tenía faltas de ortografía. Entonces yo siempre he sido una apasionada de la literatura. A mí lo más fácil es verme con un libro en la mano, sea de lo que sea. Yo puedo leer cualquier cosa, no sé, no tengo... Y siempre había leído mucha poesía, pero yo siempre le tenía mucho respeto a la poesía. Y siempre estaba ahí, pero estaba ahí como latente, ¿no? Y hizo falta que varios amigos me animaran, ¿no? Me dijeran, mi amigo Antonio, mi amiga Esperanza, oye, puedes escribir, inténtalo, tal... Mucho corregir, mucho tirar, mucho preguntar, ¿no?, a gente que sabía. Yo decía, oye, pero esto realmente es válido. Y bueno, así es como se enamora uno de las letras, leyendo. Yo siempre cuando alguien me pide consejo, me dice, oye, ¿qué hago? Acudo a una editorial, mando un manuscrito, le digo, no, primero lee todo lo que pueda. Pero incluso aunque no te guste, tú léelo y di, pues esto no me gusta, ya sé lo que no me gusta. Digo, y luego ponte a escribir, luego ya tienes tiempo para publicar de sobra. Pero eres una mente inquieta, imagino que estarás ya... ¿no? Trabajando para otro, ¿no? Sí. Bueno, hay uno que está también casi acabado, aparte de ese proyecto de microrelatos, hay un libro que está casi acabado. Está ahí reposando. A mí me gusta dejarlo reposar y verlo con perspectiva, no me gusta, porque yo soy muy insegura a la hora de escribir y a mí me gusta dejarlo reposar y verlo luego con perspectiva, ¿sabes? Cuando pasan 2 o 3 meses, volverlo a leer y decir, bueno, si dentro de 2 o 3 meses me ha seguido emocionando, significa que esto puede seguir para adelante. Bueno, además vives en parajes y en paraísos que se convierten en musas, como es el caso de Gibraleón o como es el caso de la Antilla. Sí, ¿Sabes? Tienes el mar también muy cerca y eso inspira mucho. Lo tengo demasiado cerca, anoche se escuchaba demasiado cerca el mar. Algunas veces con el mar hay una relación de amor y miedo, ¿sabes? O sea, se le quiere, pero también, sobre todo, a mí me gusta mucho venir en invierno y de hecho he pasado todas las navidades aquí en la Antilla. Y te das cuenta de la fuerza y de lo salvaje que es la naturaleza
cuando estás tan cerca del mar y cuando lo escuchas por la noche, rugir con esa fuerza, el viento, es impresionante. Y es muy inspirador, es verdad que es muy inspirador, sí, sí. Bueno, además la historia que tiene este mar, es una historia sí, que hay que tenerle un poco de miedo, no hay que ser alarmista, pero hay que tenerle un poquito de miedo. Sí, sí, cuando salen esas noticias de si hubiera un tsunami, bueno, digo, coche, no podéis ponerlo en otro sitio, mucho más, que a mí no me dé tanto miedo. No, cosas como que más alegres, como que Huelva es capital de gastronómica, por ejemplo, eso nos gusta más, Ole. Nos gusta escuchar más, y nos gustaría escuchar también en alguno de los pasajes de ese poemario. Pues mira, te voy a leer el primer poema. Una de las cosas que más me costó del libro fue ordenar los poemas, y cuando al final pues lo que hice fue imprimirlo, tirarme en el suelo de mi casa, en el salón de mi casa, e ir viendo qué conexión tenía todo aquello, ¿no? Porque era complicado. Y al final me di cuenta que yo lo que había ido haciendo era ir escribiendo como una especie de recorrido vital, desde que tú eres niño hasta que realmente pues la vida se te va, ¿no? Y entonces el primer poema habla precisamente de la infancia, es la imagen 1, y dice así: los niños persiguen el agua en la fuente, persiguen el agua en la orilla, persiguen el agua y ésta les salpica como pudorosa, persiguen el agua con la misma carrera desordenada con la que perseguirán sus sueños cuando ya no jueguen a perseguir el agua. Qué bonito, o sea, el agua muy presente, ya lo decía ella, Sí, sí, sí. Esto, bueno, este poema surgió a raíz de ver a unos niños jugando en las famosas fuentes que hay en la Alameda, en Sevilla. Hay unos chorros así a pie de calle, y en verano sobre todo pues los críos juegan allí, ¿no? Con el calor y tal, y claro, los ve con su carrera y dice, bueno, algún día dejarán de perseguir esto que no ven, pero seguiremos persiguiendo sueños, ¿no? A pesar de todo, siempre queda ese niño. Y ellos quieren ser siempre mayores, señora, es para decirlo y explicarle que no, hombre, no, que no tengáis hombre, prisa, que no tengáis prisa. No, nunca, no. Yo creo que ese niño nunca se va, y sobre todo lo ves, ¿no? En la playa se ve, ¿no? Que siempre terminamos jugando al fútbol, o sea, es así. Bueno, en el que hay una presencia de animal, y dice así: podrías llegar a ser como aquel gato que me ignoró el primer día y ahora celebra mi llegada enredado entre mis piernas, maullando tiernamente. Seguro que sí, tan solo es cuestión de tiempo. Hay mucho ahí de Carmen Ramos, mucho ahí. Bueno, tú lo lees y quien te conozca dice, aquí está Carmen. Mira, con este poemario yo había escrito tanto La Plaqués, que luego casi entera se integró en mi segundo libro, que fue Poliédrica, y sobre todo en mi segundo poemario, que fue Las estrellas han hallado otra forma de morir. Eran dos libros en los que había mucho de Carmen, muchísimo de Carmen, porque Las estrellas hablaban de ese periodo entre que murió mi padre y yo había escrito el libro. Yo quería esos 20 y tantos años que habían pasado, 20 años concretamente, sí, 20 años, yo quería contarle cosas a mi padre, ¿no? De cómo nos había ido la vida. Entonces, claro, ahí había muchísimo de mí, de mi familia, del tiempo que yo estaba viviendo en ese momento, y yo después necesitaba tomar distancia. Entonces yo decía, no, yo tengo que hacer poemario a la manera de los haikus japoneses, ¿no? De ese Aijin que observa la naturaleza y dice, la libélula está posada en la hojita, de la gota de lluvia, una cosa así, ¿no? Y leí mucha poesía japonesa por eso, ¿no? Porque tiene ese componente zen y esa distancia, ¿no? Sin embargo, claro, hay algo de ti, eres tú la que escribe, y aunque quieras esconderte detrás de esa tercera persona, siempre hay algo, sí, siempre están tus sentimientos, siempre está tu tristeza, tu alegría, sí. Hay algunos poemas que están escritos en primera persona, hay uno que, por ejemplo, habla de bueno, pues esas veces que tú te olvidas un pañuelo en el bolsillo, ¿no? Y dice, bueno, te lo voy a recitar así de memoria porque me acuerdo, uno de los poemas que me acuerdo que dice: me reñía a menudo mi madre porque siempre me dejaba olvidados pañuelos de papel en el bolsillo. Y tras sacarlos de la lavadora, la ropa quedaba moteada, marcada por pequeñas manchas blancas, breves testigos de mi tristeza.
Qué bonito. Y eso es una anécdota que a mí me ha pasado recurrentemente y bueno, mi madre puede certificarlo de que siempre me olvido un pañuelo de papel y claro, luego cuando lavas la ropa salía, además yo suelo vestir de negro y la ropa salía pues marcada, ¿no? Y bueno. Oye, leo por aquí también que desde hace algunos años organizas en Herbalión talleres de iniciación a la poesía. Sí, sí, mira, esto surgió porque lo que te contaba, ¿no? Había mucha gente que me preguntaba, oye, mira, pues yo tengo cositas escritas, no sé cómo sacarlas, me hago un blog, tal, y yo veía que la gente tenía inquietud, yo veía esa ola que yo te contaba antes, que la ola iba a llegar, ¿no? Y entonces, en principio lo hice como muy a nivel casero, conté con la colaboración de un vecino y amigo mío que es José Manuel Blanco, en su vinoteca de Blanco a Tinto, y él me ofreció su salón y me dijo, oye, mira, pues aquí puedes hacerlo, yo encantado. Y bueno, pues tuvimos un grupito así como muy reducido de 4 o 5 amigas, pues que los viernes nos reuníamos y hablábamos de poesía, escribíamos, nos contábamos un poco, bueno, pues mira esto, lo otro, pues mira, he visto esto, he leído lo otro, y un poco así. Hace 2 años, el Ayuntamiento de Gibraleón, que sabía que el concejal de Cultura, Cayetano Landero, sabía que yo estaba haciendo eso, me dijo, oye, yo esto quiero que tú lo hagas lo mismo, pero nos lo vamos a llevar a algo más oficial. Entonces, bueno, el Ayuntamiento ha organizado un taller de poesía que se llama Completamente Viernes, es completamente gratuito también, se organiza cada 2 viernes, o sea, viernes alternos en cada mes. Y bueno, ahora en enero-febrero probablemente se abra otra vez el plazo de matrícula para que bueno, toda la gente que quiera, de aquí invito a toda la gente que nos esté escuchando y que tenga inquietudes poéticas a que venga y esté un ratito con nosotros y se lo pase muy bien. La verdad que nos lo pasamos genial, nos reímos mucho porque yo suelo poner a la gente a la que va, a mis alumnos, suelo ponerlo al límite un poco y claro, le pongo ejercicios muy disparatados y le digo, venga, vamos a imaginarnos que estamos viajando por África. Y claro, pues muchas veces la mayoría de nosotros no hemos ido a África nunca, ¿no? Bueno, hacemos un ejercicio al que yo le temen mucho, que venga, 3 palabras aleatorias y con estas palabras escribe un poema y claro, muchas veces pues, te tocan palabras que más o menos puedes casar, pero otras veces te tocan verbos complicados. Pero bueno, no lo pasamos, la verdad que nos reímos muchísimo. Oye, ¿el primer libro de poemas que leíste, cuál fue? ¿Lo recuerdas? Uy, pues probablemente fuera alguno del colegio, probablemente fuera alguno de Gloria Fuerte, fíjate. ¡Uy, Gloria Fuerte! Uy. Probablemente alguno de Gloria Fuerte y bueno, yo recuerdo que me gustaba muchísimo de pequeña García Lorca, me gustaba mucho el romancero gitano. Y con 12, 13 años probablemente, le pedí a mi hermana que me comprase, con un dinero que tenía ahorrado, Poeta en Nueva York. Entonces, claro, de García Lorca, de García Lorca, pero claro, el choque fue brutal, porque claro... ¿Qué edad tenías? 13. Uy. 13. Fuerte. Entonces, claro, yo lo digo siempre, digo, bueno, yo de Poeta en Nueva York no me enteré nada, pero se ve que algo se me quedó, porque sí que es verdad que ha sido una influencia constante en mi poesía y en mi vida, ha sido un autor al que yo he recorrido. ¿Y también esos autores se ven reflejados también en algún que otro poemario tuyo? Sí, claro, muchísimo. Por ejemplo, yo creo que en Las Estrellas se ve muchísimo la influencia de Luis Cernuda, por ejemplo, un poemario muy triste y muy melancólico y sí, yo cogí muchísimo de ahí. Sí, yo me alimento de todo un poco, de lo que leo, de lo que me gusta y de lo que no me gusta, fíjate, o sea, te lo he dicho antes, y incluso hay cosas que no me gustan y digo, pero me la voy a leer aunque no me guste porque sé que voy a aprender algo y que algo me va a influir. Me gusta muchísimo también la poesía americana, me gusta muchísimo leer en inglés y bueno, Wisława Szymborska también ha sido una influencia constante, una poeta que yo descubrí y que me entusiasmó, vamos, muchas veces digo, yo de mayor quiero ser Wisława Szymborska, aunque me repita más que el ajo, pero me gustaría ser una señora como era ella y sí. Carmen, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Paola, muchísimas gracias. Yo me quiero despedir contigo con algún pasaje también de este libro, que ¿dónde podemos encontrar? Pues ¿Plataformas digitales también? Está en la página web de la editorial, que es la editorial Lastura, y allí podéis encontrar tanto Pequeño Tratado de Teología como un montón de libros fantásticos de poesía. Es una editorial con muchísimo gusto a la hora de editar y con la que da gusto tratar. Y podéis encontrarlo en la plataforma web, podéis encontrarlo en la papelería El Carmen de Gibraleón, podéis encontrarlo en muchísimas librerías en Huelva y en Sevilla. Si lo pedís en cualquier librería os lo van a traer. Vamos a leer algún poemilla. Vamos a leer, por ejemplo,
el último poema, porque luego hay un epílogo, pero vamos a leer el último, que dice así: tras un invierno duro, de la ramita enclenque que parecía seca, ha surgido una pequeña yema, tierna, verde. No me atrevo a tocarla. He llorado. Yo también quise morir un día. Qué bonito, Carmen. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Por todos esos sentimientos llevados a la poesía que nos has transmitido en esta tarde, en este magazine. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con más contenido y con más información, como siempre, aquí en la tarde. Que sean felices. Adiós.